¿Te has preguntado alguna vez por qué una civilización entera desapareció de la faz de la tierra? Hoy descubriremos la verdad detrás de los misteriosos cananeos, un pueblo que habitó durante siglos una de las tierras más codiciadas de la historia antigua. Prepárate para un viaje extraordinario a través del tiempo, donde exploraremos secretos enterrados, decisiones que marcaron el destino de naciones enteras y revelaciones que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la justicia divina. Imagínate por un momento una tierra donde fluían ríos de leche y miel, donde los campos se extendían verdes y fértiles hasta donde alcanzaba la vista, pero donde también resonaban gritos de terror en templos ensangrentados. Esta era la realidad de Canaán, una tierra de contrastes extremos que se convertiría en el escenario de uno de los enfrentamientos más decisivos de la antigüedad. Cuando los israelitas se acercaron a las fronteras de esta tierra prometida, no encontraron un territorio vacío esperando nuevos habitantes. Por el contrario, se toparon con una red compleja de ciudades-estado poderosas, cada una protegida por murallas que parecían tocar las nubes y defendidas por guerreros cuya reputación infundía terror en el corazón de cualquier ejército invasor. Los cananeos no eran simplemente otro pueblo más en el mapa del Medio Oriente antiguo. Representaban algo mucho más profundo y perturbador. Eran los herederos de una cultura que había evolucionado durante generaciones hacia prácticas que desafiaban los límites mismos de lo que consideramos humanidad. Para comprender la magnitud de lo que estaba en juego, debemos transportarnos a esa época y observar el mundo a través de los ojos de quienes vivieron esos momentos decisivos. La tierra de Canaán no era meramente un premio territorial, era el punto focal donde convergerían el bien y el mal, la luz y las tinieblas, en una batalla que determinaría el futuro espiritual de generaciones enteras. Geográficamente hablando, esta región ocupaba una posición estratégica envidiable. Funcionaba como un puente natural entre las grandes civilizaciones de su tiempo, conectando Egipto con Mesopotamia, el mar Mediterráneo con los desiertos del sur. Era una encrucijada comercial donde se intercambiaban no solo mercancías, sino también ideas, culturas y, desafortunadamente, prácticas religiosas que llegarían a ser consideradas abominables. La fertilidad de sus suelos era legendaria. Los valles se regaban naturalmente, las cosechas abundaban, y la descripción bíblica de una tierra que emana leche y miel no era una exageración poética, sino una realidad tangible que cualquier viajero podía testimoniar. Sin embargo, esta bendición natural venía acompañada de un precio espiritual que pocos estaban dispuestos a reconocer. Los cananeos que habitaban esta tierra prometida no constituían una sola nación unificada bajo un solo gobierno. Más bien, formaban una confederación de pueblos que compartían tradiciones, creencias y prácticas culturales similares, pero que mantenían su independencia política a través de un sistema de ciudades-estado autónomas. Jericó, con sus famosas murallas impenetrables, era solo una de estas fortalezas urbanas. Hazor, Sidón, Tiro y docenas de otras ciudades salpicaban el paisaje, cada una gobernada por su propio rey, cada una protegida por defensas que habían resistido el paso de los siglos y los embates de numerosos ejércitos conquistadores. Pero había algo más inquietante en la identidad de este pueblo. Según los registros antiguos, los cananeos descendían de Cam, uno de los hijos de Noé, específicamente a través de su hijo Canaán. Esta genealogía no era simplemente una nota histórica sin importancia. Llevaba consigo el peso de una maldición ancestral pronunciada por el mismo Noé después de un acto de profunda falta de respeto por parte de Cam. Esta maldición, según las Escrituras, no era meramente simbólica. Se manifestaría de manera real y tangible en la degeneración moral y espiritual que caracterizaría a los descendientes de Canaán durante las generaciones venideras,
culminando eventualmente en el juicio severo que caería sobre ellos siglos más tarde. La cultura cananea estaba profundamente arraigada en prácticas religiosas que desafiaban todos los principios de santidad y moralidad conocidos. Su panteón de dioses era extenso y variado, pero tres figuras dominaban el panorama espiritual. El, considerado el dios supremo; Asera, la diosa madre asociada con la fertilidad; y Baal, quizás el más venerado y temido de todos, señor de las tormentas, la lluvia y la productividad agrícola. El culto a estos dioses no se limitaba a simples rituales o ceremonias tradicionales. Involucraba prácticas que hoy consideraríamos completamente inmorales e inhumanas. La prostitución cultural era una práctica institucionalizada donde hombres y mujeres participaban en actos sexuales dentro de los mismos templos como forma de adoración a las deidades de la fertilidad. Pero incluso esto palidece en comparación con la práctica más horrorosa de todas: el sacrificio de niños. Los arqueólogos han desenterrado evidencia convincente de que era común entre los cananeos ofrecer infantes como sacrificios vivos a sus dioses, especialmente a Moloch, una deidad asociada con el fuego y la destrucción. Los altares de piedra encontrados en excavaciones arqueológicas revelan manchas que los expertos han identificado como restos de sangre humana. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo, particularmente de niños muy pequeños. Estos sacrificios no se realizaban en secreto o por grupos aislados, eran parte integral del sistema religioso oficial, públicos, ritualizados y trágicamente celebrados por muchos como actos de suprema devoción religiosa. En los ojos del Dios de Israel, tales prácticas no eran simplemente ofensivas o moralmente cuestionables. Representaban una corrupción tan profunda y sistemática que no había posibilidad de reforma o restauración. La sociedad cananea había cruzado una línea invisible pero definitiva, más allá de la cual no existía retorno posible. Por esta razón, el mandato divino de destrucción total no debe interpretarse como un acto de crueldad gratuita o venganza ciega. Era, en cambio, la expresión de una justicia absoluta contra una civilización que había superado todos los límites concebibles de degradación espiritual y moral. Los cananeos no solo eran peligrosos por sus creencias y prácticas religiosas, también representaban una amenaza militar formidable. Sus capacidades bélicas eran reconocidas y temidas en toda la región. Sus ciudades contaban con sistemas defensivos avanzados para su época, y sus ejércitos incluían guerreros de estatura y fuerza impresionantes. Entre estos temibles combatientes se encontraban los descendientes de Anak, hombres de tal tamaño y presencia intimidante que los espías enviados por Moisés se describieron a sí mismos como saltamontes en comparación. Esta no era simplemente una metáfora poética sobre diferencias físicas. Reflejaba la sensación de completa inferioridad e insignificancia que experimentaron ante estos gigantes.
Para los israelitas, recién liberados de siglos de esclavitud en Egipto, los cananeos representaban no solo un obstáculo físico para la conquista de su tierra prometida, sino también un peligro espiritual mortal. Permitir que esa cultura permaneciera intacta significaba arriesgarse a que toda una generación fuera corrompida y desviada del camino del Dios verdadero. La conquista de Canaán, por lo tanto, no era simplemente una campaña militar para ocupar un nuevo territorio. Era, en esencia, una confrontación espiritual de proporciones cósmicas. La santidad del Dios de Israel enfrentándose directa e implacablemente contra la corrupción arraigada de un pueblo que se había entregado completamente a la idolatría y la perversión. La religión de los cananeos no era simplemente un sistema de creencias diferente o una expresión cultural alternativa. Era el reflejo directo de una cosmovisión moralmente distorsionada y espiritualmente devastadora que había moldeado no solo sus rituales religiosos, sino la forma misma en que vivían, pensaban y se relacionaban entre sí. En el centro de esta cosmovisión distorsionada se encontraba Él, considerado el dios supremo del panteón cananeo. Los textos ugaríticos antiguos lo describen con características profundamente perturbadoras: crueldad, embriaguez y lujuria desenfrenada. Esta no era una deidad benevolente que inspirara virtud o crecimiento moral. Era una figura que justificaba y alentaba los peores impulsos humanos. Su consorte Asera, también conocida como Astarté en algunas regiones, era venerada como la diosa de la fertilidad, asociada con la maternidad y la naturaleza, pero también con la sensualidad extrema y la prostitución sagrada. Su culto no se limitaba a celebrar la vida o la fertilidad natural. Promovía activamente comportamientos sexuales que desafiaban cualquier concepto de moralidad o decencia. La presencia de estas figuras en las prácticas religiosas cotidianas no solo influenciaba el comportamiento individual, sino que justificaba y normalizaba acciones que incluso los estándares más liberales de la sociedad moderna considerarían completamente inaceptables e inmorales. Sin embargo, el dios más popular, venerado y temido entre todos los cananeos era Baal, conocido como el Señor de las tormentas, la lluvia y la fertilidad de la tierra. Su posición central en la vida agrícola de los pueblos cananeos era indiscutible, ya que su economía dependía fundamentalmente de la agricultura y la agricultura dependía completamente de las lluvias estacionales. Esta dependencia climática los había hecho completamente sumisos al culto de Baal. Creían fervientemente que la productividad de sus cultivos estaba directamente relacionada con el nivel de veneración y adoración que ofrecían a esta deidad, llevándolos a realizar rituales que a los ojos de los israelitas, y especialmente a los ojos de Dios, eran absolutamente aborribles. Estos rituales incluían prácticas sexuales realizadas dentro de los mismos templos, involucrando prostitutas cultuales tanto masculinas como femeninas, que participaban en actos considerados sagrados, pero que bordeaban el extremo de la degradación humana más absoluta. También se practicaban rituales incestuosos y representaciones públicas de mitos relacionados con los dioses, que frecuentemente involucraban violencia y comportamientos que demostraban una ausencia completa de límites morales. Era una religión en la que la sensualidad y la promiscuidad no simplemente existían, eran celebradas activamente como medios legítimos de conectar con lo divino. Uno de los aspectos más oscuros y perturbadores de toda esta estructura religiosa era la práctica del sacrificio infantil. Para adorar a dioses como Moloch, asociado con el fuego y la destrucción, o incluso al mismo Baal, algunos padres llevaban a sus propios hijos a altares, donde eran ofrecidos como sacrificios vivos. Estas vidas inocentes eran sacrificadas con la esperanza de recibir bendiciones, protección o prosperidad de los dioses. Lo que hace esta práctica aún más impactante
es que estos actos no se realizaban en secreto o por grupos marginales aislados, sino que formaban parte integral del sistema religioso oficial. Eran actos públicos, completamente ritualizados, institucionalizados por las autoridades religiosas y trágicamente celebrados por muchos miembros de la sociedad como expresiones supremas de devoción religiosa y compromiso espiritual. Por lo tanto, cuando Dios ordenó a los israelitas destruir completamente los altares cananeos, los ídolos y todos los centros de adoración, el asunto trascendía ampliamente cualquier disputa territorial o lucha por el poder político. Era, en su esencia más profunda, una guerra espiritual de proporciones cósmicas. Era la destrucción sistemática de un sistema que no solo alejaba a las personas de la verdad espiritual, sino que causaba sufrimiento masivo, degradación humana sistemática y muerte de inocentes en nombre de dioses falsos que no podían salvar ni bendecir a nadie. Dios sabía con certeza absoluta que si quedaba algún vestigio de esa idolatría en la tierra, se extendería como una plaga mortal entre los israelitas, comprometiendo irreversiblemente el plan divino para ese pueblo y desviándolos del propósito sagrado para el cual habían sido elegidos y apartados. El mandato divino de eliminar completamente a los cananeos, por severo que pueda parecer a primera vista, debe ser comprendido dentro del contexto espiritual, moral e histórico específico de esa época. No era una acción imprudente, cruel o arbitraria ejecutada por un Dios vengativo o intolerante. Era, en cambio, la culminación de un proceso largo y deliberado de advertencia, paciencia divina extraordinaria y finalmente justicia inevitable. Dios no actuó precipitadamente o sin consideración, todo lo contrario. En Génesis 15:16, el mismo Dios le dijo a Abraham que sus descendientes solo poseerían la tierra en la cuarta generación, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Esta declaración revela algo profundo y fundamental sobre el carácter de Dios y su forma de actuar en la historia humana. El juicio divino nunca llega sin advertencias previas, nunca sin múltiples oportunidades para el arrepentimiento y la corrección de rumbo. La justicia divina camina siempre de la mano con la misericordia, pero existe un límite, un punto de no retorno en la maldad humana, más allá del cual incluso la paciencia infinita de Dios debe dar paso a la justicia absoluta. Durante siglos enteros, Dios toleró la corrupción creciente de los cananeos, permitió que su maldad siguiera su curso natural, esperando siempre la posibilidad, por remota que fuera, de un arrepentimiento genuino y un cambio de dirección. Pero ese arrepentimiento nunca llegó. Al contrario, el pueblo se hundió aún más profundamente en prácticas que afrontaban directa y deliberadamente al Creador del universo. La destrucción que siguió fue, por lo tanto, un acto de justicia contra un pueblo que, completamente consciente de su perversidad, se negó categóricamente a cambiar. También fue una medida protectora de importancia crucial. Si los israelitas hubieran sido influenciados y corrompidos por esa cultura degenerada, todo el plan de redención que Dios había establecido a través de ellos habría estado en grave peligro de fracaso total. De esta manera, la guerra contra los cananeos no era simplemente un conflicto territorial entre dos pueblos que disputaban la misma tierra. Era una confrontación épica entre la luz y las tinieblas, la santidad y la depravación, el Dios verdadero y los dioses falsos que esclavizaban y destruían vidas humanas sistemáticamente. La presencia de los israelitas en Canaán no representaba simplemente una reubicación geográfica o una migración de pueblos. Era el establecimiento de la justicia divina sobre una tierra que clamaba desesperadamente por redención y purificación espiritual. La preocupación de Dios
no se centraba únicamente en las armas de los cananeos o en la fortaleza de sus murallas defensivas. La verdadera amenaza residía en la cultura profundamente corrupta que habitaba esa tierra y que había demostrado ser contagiosa y destructiva. Si los israelitas, recién liberados de la esclavitud egipcia y todavía en proceso de formación como pueblo de Dios, se hubieran permitido ser influenciados por esas prácticas abominables, habrían abandonado rápidamente la fe en el único Dios verdadero. Y desafortunadamente, eso es exactamente lo que sucedió con las generaciones posteriores. Cuando Israel optó por desobedecer el mandato de Dios y permitió que remanentes de los cananeos permanecieran en la tierra, las consecuencias espirituales fueron absolutamente devastadoras. La idolatría se infiltró en los corazones del pueblo como un veneno mortal, corrompiendo su fe, su moralidad y su compromiso con el pacto que habían establecido con Dios. La historia posterior de Israel está llena de ciclos repetitivos de apostasía, juicio, arrepentimiento y restauración, todos relacionados directamente con la influencia corruptora de la cultura cananea que no fue completamente erradicada. Por lo tanto, la orden divina de destrucción total no surgió del odio, la intolerancia o un deseo de dominación, como algunos críticos modernos podrían sugerir. Brotó de un celo profundo por la santidad, la justicia y la preservación de un plan mucho mayor que trascendía las circunstancias inmediatas. El plan de redención que fluiría a través de este pueblo elegido y que eventualmente bendeciría a todas las naciones de la tierra. Dios no estaba simplemente entregando tierra a Israel, estaba formando una nación santa, apartada, un pueblo llamado a ser luz entre las naciones, una referencia espiritual y moral en un mundo sumergido en tinieblas espirituales. Para lograr este objetivo trascendental, era absolutamente necesario remover todo lo que representara una amenaza directa a la fidelidad del pueblo hacia Dios y su propósito redentor. La misión de conquistar la tierra prometida fue indudablemente uno de los momentos más desafiantes y definitivos en toda la historia de Israel. Después de siglos de esclavitud en Egipto, los hebreos fueron liberados a través de milagros poderosos y guiados por Moisés a través del desierto en un viaje que cambiaría para siempre su identidad como pueblo. Lo que debería haber sido un trayecto breve se convirtió en un pasaje largo y arduo, lleno de pruebas, quejas, correcciones y sobre todo lecciones espirituales profundas. Dios no solo los guió con una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, sino que también los alimentó con maná y agua en el desierto mientras moldeaba a un pueblo que nunca había conocido lo que significaba vivir como una nación libre y fiel a un Dios santo. Cuando finalmente se acercaron a la frontera de la tierra prometida, al umbral mismo de la promesa hecha a Abraham siglos antes, Dios les dio una orden estratégica crucial: enviar espías para explorar Canaán. 12 hombres, representando cada una de las tribus de Israel, fueron encargados de observar los habitantes, el suelo, las ciudades, los recursos, todo lo que pudiera preparar a Israel para la conquista venidera. Era una misión de reconocimiento, pero también una oportunidad para fortalecer la fe del pueblo y demostrar una vez más la fidelidad de Dios a sus promesas. Sin embargo, el informe que regresó al campamento causó un terremoto emocional de proporciones devastadoras. 10 de los 12 espías regresaron dominados completamente por el miedo. Describieron ciudades rodeadas por murallas masivas, ejércitos poderosos y, sobre todo, hombres de estatura enorme, los temidos descendientes de Anak, gigantes cuya sola presencia infundía terror. El cuadro que pintaron fue de desesperanza total y completa. Nos parecíamos saltamontes a nuestros propios ojos, dijeron. La metáfora no se refería únicamente al tamaño físico,
reflejaba la insignificancia absoluta que sentían ante el enemigo. Esta visión pesimista y aterradora se extendió rápidamente entre el pueblo como un fuego incontrolable, generando pánico, duda y murmuración. La fe que los había sostenido hasta entonces se dio lugar a un miedo paralizante que los incapacitó para la acción. Solo dos hombres, Josué y Caleb, mantuvieron su confianza inquebrantable en Dios. Ellos vieron los mismos gigantes, las mismas murallas y los mismos ejércitos, pero los interpretaron a través de una lente completamente diferente, la lente de la fe en un Dios todopoderoso. Sabían con certeza absoluta que si Dios había prometido la tierra, ninguna fortaleza humana podría impedir el cumplimiento de esa promesa. Con audacia y convicción inquebrantables, declararon al pueblo: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos dará esta tierra. No temáis. Pero sus voces fueron ahogadas por el clamor colectivo del miedo y la incredulidad. El pueblo, vencido por la falta de fe, optó por enfocarse en los obstáculos en lugar de en el Dios que había abierto el mar Rojo ante sus ojos. La consecuencia de esta rebelión fue severa e inmediata. Esa generación, marcada por la duda y la desobediencia, fue condenada a vagar en el desierto durante 40 años completos. Un año por cada día que los espías habían pasado explorando la tierra. Durante 4 décadas enteras, Israel deambuló por el desierto hasta que todos los adultos de esa generación, excepto Josué y Caleb, habían muerto. Solo sus hijos, aquellos que crecerían sin las cicatrices de Egipto y con una mentalidad renovada de fe, entrarían finalmente a la tierra prometida. Esta larga espera fue tanto castigo como preparación. Dios no tenía la intención simplemente de conquistar territorio con un pueblo fuerte. Quería formar una nación espiritualmente madura, capaz de vivir en pacto con Él y cumplir su propósito redentor. Este episodio demuestra claramente que la conquista de Canaán no era solo una campaña militar, era ante todo una prueba espiritual de proporciones épicas. Dios estaba enseñando a su pueblo a confiar incluso ante desafíos que, humanamente hablando, parecían absolutamente imposibles. No se trataba meramente de derrotar ejércitos enemigos, sino de vencer el miedo, la incredulidad y la tentación de retroceder. La verdadera batalla era interna, la lucha por la fe, la obediencia y la santidad. La conquista de la tierra prometida requería algo más que fuerza bruta o superioridad militar. Demandaba fe inquebrantable, valor indomable y obediencia absoluta. 3 cualidades que, en ese punto del viaje, todavía estaban siendo moldeadas y perfeccionadas en los corazones del pueblo de Israel. Por esta razón precisa, la entrada a Canaán tuvo que ser pospuesta. En su sabiduría infinita, Dios mostró que su promesa no se trata simplemente de alcanzar un destino, sino de preparación espiritual integral. El cumplimiento de las promesas de Dios siempre va acompañado de un proceso que moldea el carácter, enseña dependencia absoluta en Él y fortalece la fe hasta convertirla en algo inquebrantable e indestructible. Con la muerte de Moisés, el liderazgo pasó a Josué, un siervo fiel elegido personalmente por Dios para continuar la misión sagrada. Al asumir esta responsabilidad colosal, Josué recibió una palabra directa y poderosa del mismo Señor: esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a sus padres. Con esta declaración divina comenzó una de las campañas más extraordinarias y notables de toda la narrativa bíblica. Un viaje que no solo sería militar, sino que estaría lleno de intervenciones sobrenaturales y lecciones espirituales profundas que resonarían a través de los siglos. El primer gran desafío fue cruzar el río Jordán, precisamente en el momento cuando sus aguas estaban en su nivel más alto debido a las inundaciones estacionales. Según los estándares humanos, el cruce era completamente imposible. Sin embargo,
El mismo Dios que había partido el Mar Rojo décadas antes realizó el milagro una vez más. Las aguas del Jordán se detuvieron, formando una pared invisible, y el pueblo cruzó en tierra seca, siendo testigos una vez más del poder divino, abriendo camino donde no existía sendero alguno. Poco después, vino uno de los episodios más icónicos de toda la conquista, la batalla de Jericó. La ciudad simbolizaba el poder cananeo en toda su magnitud. Murallas gruesas, defensas impenetrables, una estructura militar sólida e intimidante. Pero Dios no ordenó un asedio tradicional, catapultas o arietes. En su lugar mandó silencio, marcha y un grito. Durante 6 días, los israelitas rodearon la ciudad en completo silencio. El 7º día, después de la 7ª vuelta, el pueblo gritó fuertemente y las murallas de Jericó cayeron, no por explosiones o maquinaria de guerra, sino por obediencia y intervención divina directa. Era una señal clara para todas las naciones de Canaán. El Señor de los ejércitos estaba con Israel y ninguna fortaleza humana podría resistir su poder. La conquista continuó con momentum imparable. Josué, liderando al pueblo con sabiduría y sumisión total a Dios, avanzó sobre ciudades como Jai, Gabaón, Hazor y muchas otras. Cada batalla traía no solo victoria, sino también una lección profunda en confianza, humildad y discernimiento espiritual. A veces, la desobediencia causaba derrotas temporales, como en el caso de Acán en Ai. Pero una vez corregido el problema, la presencia de Dios era restaurada y la victoria estaba asegurada. A diferencia de un líder militar ordinario, Josué era guiado no simplemente por tácticas militares o estrategias humanas. Era un siervo profundamente comprometido con la voluntad de Dios, consciente de que la verdadera victoria no venía de la espada, sino de la fidelidad al pacto divino. Al final de la campaña, Josué distribuyó el territorio conquistado entre las 12 tribus de Israel, cumpliendo una promesa hecha siglos antes a Abraham. Ese momento marcó no solo el final de un viaje épico, sino el comienzo de una nueva era para el pueblo de Dios. Era el cumplimiento de una promesa que había abarcado generaciones y también la apertura de un nuevo desafío: permanecer fiel en la tierra que habían heredado. El liderazgo de Josué nos muestra que la verdadera fuerza no reside en números o armas, sino en la obediencia inquebrantable al Dios viviente. La historia de la conquista de Canaán trasciende ampliamente los registros históricos de batallas y divisiones territoriales. Es, ante todo, un retrato espiritual magistral de cómo Dios obra en las vidas de aquellos que depositan su confianza completamente en Él. Canaán para nosotros hoy representa mucho más que un lugar físico en el mapa del Medio Oriente antiguo. Simboliza la vida plena y victoriosa que Dios desea que cada uno de sus hijos experimente. Una vida de comunión íntima, propósito trascendental, libertad genuina y descanso espiritual profundo. Así como Israel enfrentó enemigos poderosos y desafíos aparentemente imposibles, nosotros también peleamos batallas diarias contra el pecado, nuestras debilidades internas y el sistema mundano que constantemente busca alejarnos de la verdad espiritual. Y el llamado que Dios le dio a Josué todavía resuena poderosamente en nuestros corazones hoy. Esfuérzate y sé valiente. Es una invitación permanente a confiar en Dios, incluso cuando todo parece imposible, incluso cuando los gigantes se levantan amenazantes, cuando las murallas parecen insuperables. Dios nos recuerda continuamente que la victoria no depende de la fuerza humana, sino de la fe depositada completamente en Él. La destrucción de los ídolos cananeos es un recordatorio continuo de la urgencia de remover de nuestras vidas todo aquello que se interponga como obstáculo entre nosotros y Dios. Los ídolos no son solamente imágenes talladas o estatuas de piedra. Son hábitos destructivos, pensamientos tóxicos, deseos desordenados e influencias que se convierten en centros de adoración inapropiada.
Para heredar la vida abundante que el Señor tiene para nosotros, se requiere un corazón limpio, entregado, dispuesto a obedecer incluso cuando la obediencia demande sacrificio personal. Así como Josué dividió la tierra entre las tribus, Cristo hoy ofrece una herencia espiritual a todos los que creen en Él. Una herencia que no se limita a territorios o riquezas materiales, sino que se expresa en paz sobrenatural, gozo inefable, comunión íntima with Dios y sobre todo, la esperanza gloriosa de la vida eterna. La victoria sobre los cananeos es, por lo tanto, una prefiguración de la victoria definitiva que tenemos en Jesús, aquel que venció al mundo, derrotó al pecado y nos conduce hacia la verdadera tierra prometida, la eternidad con Dios. Esta historia, aunque antigua, permanece viva y extremadamente relevante para nuestros días. Nos inspira a vivir con coraje inquebrantable, perseverancia indomable y dependencia total del Señor, confiados de que Él es quien asegura nuestra victoria incluso en los días más oscuros. La conquista de Canaán revela el carácter multifacético de Dios, su justicia absoluta, su santidad perfecta y su fidelidad inquebrantable. Nos muestra que incluso cuando el juicio parece severo, brota de un amor celoso por un pueblo apartado para vivir en verdad y obediencia total. Hoy, los enemigos que enfrentamos pueden no ser ejércitos armados con espadas y lanzas, pero son igualmente peligrosos y destructivos. Tentaciones que nos alejan de la fe, distracciones que roban nuestro enfoque espiritual, presiones del mundo que intentan moldearnos a su imagen corrupta. La pregunta permanece vigente. ¿Estás listo para enfrentar estos desafíos con fe inquebrantable y valor sobrenatural? Recuerda siempre que el mismo Dios que guió a Josué y al pueblo de Israel hacia la victoria continúa siendo activo, presente y completamente comprometido con sus hijos. Él desea conducirte hacia tu propio Canaán personal, un lugar de descanso para el alma, una vida de propósito divino, comunión íntima y victoria espiritual completa. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante y relevante para nuestros tiempos. Los cananeos no desaparecieron simplemente de la historia antigua sin dejar rastro. Su legado, sus prácticas y su influencia espiritual continuaron manifestándose a lo largo de los siglos de maneras que muchos no logran reconocer. ¿Sabías que las mismas prácticas que caracterizaron a los cananeos antiguos continúan apareciendo en diferentes formas y culturas a lo largo de la historia humana? El sacrificio de niños, que pensábamos había quedado enterrado en el pasado, resurgió en civilizaciones como Cartago, donde los fenicios, descendientes directos de los cananeos, continuaron ofreciendo infantes a Moloc durante siglos. Incluso en tiempos más recientes, vemos ecos perturbadores de estas prácticas en ideologías que devalúan la vida humana, especialmente la de los más vulnerables. La mentalidad que permite el sacrificio de inocentes en nombre de la conveniencia, el progreso o la libertad individual guarda similitudes inquietantes con la lógica que impulsaba los rituales cananeos. La prostitución cultural también encontró nuevas expresiones a través de la historia. Desde los templos griegos dedicados a Afrodita hasta manifestaciones modernas donde la sexualidad se ha desconectado completamente de su propósito divino y se ha convertido en una forma de adoración al yo, al placer y al materialismo. ¿Te has preguntado por qué ciertas tendencias culturales contemporáneas parecen repetir patrones tan antiguos? Es porque la batalla espiritual que comenzó en Canaán nunca realmente terminó. Simplemente cambió de forma, de ubicación y de estrategia. Los Baales modernos no necesariamente tienen templos físicos, pero exigen la misma devoción total. El dinero se ha convertido en un dios que demanda sacrificios constantes, tiempo con la familia, integridad moral, relaciones auténticas. La fama y el reconocimiento social funcionan como dioses que exigen la ofrenda de la privacidad, la humildad y muchas veces
la verdad. La tecnología, aunque no es mala en sí misma, puede transformarse en un ídolo moderno cuando consume nuestro tiempo, atención y energía emocional, de manera que compite directamente con nuestra devoción a Dios. Las redes sociales crean altares digitales donde ofrecemos nuestra autenticidad a cambio de validación externa. Pero aquí está la esperanza que trasciende todos los tiempos y culturas. Así como Dios equipó a Israel con todo lo necesario para vencer a los cananeos, también nos ha equipado a nosotros con armas espirituales poderosas para vencer las manifestaciones contemporáneas de esa misma batalla espiritual. La diferencia crucial es que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades espirituales que operan en las dimensiones invisibles de la realidad. No luchamos con espadas físicas, sino con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Recuerdas cómo las murallas de Jericó cayeron no por la fuerza militar, sino por la obediencia a un mandato divino aparentemente ilógico? De la misma manera, las fortalezas espirituales que enfrentamos en nuestros días no caen por esfuerzo humano, sino por fe activa y obediencia radical a los principios eternos de Dios. El grito que derribó las murallas de Jericó representa algo profundamente simbólico, la declaración audaz de fe que proclama la victoria de Dios, incluso antes de ver la evidencia física. Cuando declaramos con fe que Dios es mayor que nuestros gigantes, que su poder supera nuestras limitaciones, estamos liberando el mismo tipo de fuerza espiritual que transformó la historia de Israel. Josué no solo fue un líder militar, fue un profeta de esperanza que nos enseña que el liderazgo auténtico no se basa en carisma personal o habilidades naturales, sino en una sumisión total a la voluntad divina y una confianza inquebrantable en las promesas de Dios. Cada vez que enfrentamos una decisión difícil, un desafío aparentemente imposible o una temporada de incertidumbre, tenemos la oportunidad de aplicar los mismos principios que guiaron a Josué. Buscar la dirección de Dios, actuar con valor basado en fe y mantener la perspectiva eterna por encima de las circunstancias temporales. La distribución de la tierra prometida entre las tribus también contiene lecciones profundas para nosotros. Cada tribu recibió una herencia específica, diseñada por Dios para sus características únicas y su propósito particular dentro del plan mayor. Esto nos enseña que cada uno de nosotros tiene una porción específica en el reino de Dios, un llamado único que nadie más puede cumplir. No estamos compitiendo por la misma herencia. Cada uno tiene una porción divinamente asignada que complementa perfectamente la de otros creyentes. Cuando comprendemos esto, dejamos de compararnos destructivamente con otros y comenzamos a enfocarnos en desarrollar completamente nuestra propia porción del reino. Finalmente, la historia de los cananeos nos recuerda que las decisiones tienen consecuencias eternas. Una cultura entera desapareció no por capricho divino, sino como resultado natural de decisiones sistemáticas que los alejaron progresivamente de la verdad, la justicia y la vida. Que esta poderosa historia fortalezca tu fe, renueve tu esperanza y te anime a permanecer firme en tu jornada espiritual. El mismo Dios que dividió las aguas, derribó murallas y entregó la victoria a su pueblo, continúa obrando milagros en las vidas de quienes depositan su confianza completamente en Él. Tu Canaán personal te está esperando. Tienes el valor para conquistarlo. ¿Qué ocurre realmente cuando un profeta deja este mundo? No se trata simplemente del final de una existencia. Es como si se cerrara el telón de una época entera. Cuando Moisés entregó su último suspiro en la cima del monte Nebo, no solo cayó el eco de una voz profética, fue como si se apagaran 40 años de prodigios, de rebeliones encendidas y de encuentros cara a cara con la divinidad. Pero hay algo que muy pocos se atreven a revelar.
En ese mismo instante, mientras su cuerpo reposaba en la montaña, el cielo ya estaba escribiendo una nueva página. Una transición invisible al ojo humano, pero con la fuerza de un trueno que estremece la tierra, comenzaba a desplegarse. El destino de toda una generación quedaba suspendido en el aire, esperando definirse en esa grieta sagrada entre el ayer y lo que estaba por venir. Y lo más impresionante es esto. Después de la partida de Moisés, lo que emergió no fue un simple vacío o duelo. Fue como una corriente imparable, una aceleración impulsada desde lo alto, una revolución divina que tomó a todos por sorpresa. Porque en cuestión de días, en un lapso asombrosamente breve, 7 eventos impactantes irrumpieron como una cadena de señales celestiales. Cada uno de ellos, una evidencia indiscutible de que el cielo había activado su plan sin pausa. Las Sagradas Escrituras nos entregan un detalle intrigante en Deuteronomio 34, 5, 6. Así fue como Moisés, siervo fiel del Señor, murió allí, en tierra de Moab. Fue enterrado en un valle cercano, aunque hasta hoy nadie sabe con certeza dónde se encuentra su tumba. Ese misterio insondable que rodea su sepultura sigue sin respuesta hasta nuestros días. Pero atención, el llamado que Moisés cargaba en su alma no quedó enterrado en el polvo del desierto. No, esa llama fue traspasada y se convirtió en una explosión de propósito. Lo que estás a punto de descubrir es la secuencia oculta que detonó justo después de su partida. Esta es la energía silenciosa que impulsa todo el libro de Josué, una fuerza poco comprendida, pero absolutamente crucial. Prepárate, porque aquí arranca un viaje que lo cambiará todo. Exactamente en el instante en que Moisés deja este mundo, una transformación radical invade el campamento de Israel. Pero no llega vestida de luto ni envuelta en lágrimas. No hay procesiones, ni proclamas oficiales, ni un minuto de pausa en el relato bíblico. En lugar de eso, lo que sucede es tan inesperado como revelador. El Eterno no espera, habla de inmediato. Y lo más desconcertante, no convoca a los ancianos, ni a los sacerdotes, ni a los descendientes de Aarón. Va directamente a un solo hombre, Josué. El primer capítulo del libro que lleva su nombre nos abre esta escena potente. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le habló a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, y le dijo: «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora prepárate, cruza el Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que estoy por entregarles». Si te preguntas por qué él, la respuesta está en Deuteronomio 34, 9. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Nada de esto fue improvisado. No fue una elección repentina. Se trataba de un diseño celestial, cuidadosamente orquestado durante décadas. Josué no era un extraño. Él había caminado al lado de Moisés en los momentos más sagrados, lo acompañó hasta la cima del Sinaí, custodiaba la tienda del encuentro, fue uno de los exploradores que pisaron la tierra prometida antes que nadie y se mantuvo firme cuando otros cayeron presas del miedo. Y ahora, de forma repentina, sin votación ni asamblea, Josué asume el rol más alto entre el pueblo, no porque alguien lo eligiera, sino porque Dios lo empoderó. Esto no fue un simple acto ceremonial, fue una transferencia sobrenatural. La imposición de manos de Moisés fue más que un gesto simbólico. Liberó una dimensión espiritual sobre Josué. Ahora, el espíritu de sabiduría habitaba en él. Reflexiona en esto. Un hombre parte, otro se levanta. Pero el plan de Dios no se detiene ni por un segundo. El sabio Eclesiastés 3:1 nos deja una verdad inquebrantable. Todo tiene su momento bajo el cielo. Cada propósito tiene un tiempo exacto para manifestarse. Y el Salmo 75, 6, 7 lo confirma de forma contundente. El ascenso no proviene ni del este ni del oeste, ni de las llanuras del desierto.
Es Dios quien decide. Él humilla a unos y eleva a otros. Primer impacto revelado. Dios no concede a Josué un solo segundo para el duelo. No hay ritual de transición, no se convoca un consejo tribal. El liderazgo no cambia de manos por acuerdos humanos. Desciende directamente desde la eternidad. La misión sigue y lo hace con urgencia divina. Isaías 55:11 lo deja claro. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que cumplirá todo lo que deseo y logrará aquello para lo cual la envié. La voz de Dios había resonado a través de Moisés, pero ahora esa misma voluntad se abría paso con fuerza a través de Josué. Muchos creemos que cuando una figura espiritual parte, todo debe detenerse. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero la partida de un líder no significa el fin del movimiento divino. Dios no espera a que nos sintamos listos. Él solo necesita corazones dispuestos. Según Timoteo 2:2 nos ofrece la fórmula. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, capaces de enseñar a otros también. Josué había sido preparado lejos de los reflectores, y ahora el cielo lo exponía al mundo como el nuevo conductor del destino de Israel. Y lo que vendría a continuación no solo movería al pueblo, haría temblar a las naciones. Piénsalo por un instante. Acabas de asumir el lugar de uno de los profetas más temidos y amados de toda la historia. Ahora se espera que lideres una multitud de más de 600 hombres, sin contar mujeres ni niños, hacia un territorio hostil, cruzando un río embravecido, sin haber dirigido una sola batalla antes. Y justo en ese momento, Dios rompe el silencio. Josué 1:3-5 resuena como un trueno de autoridad celestial. Todo terreno que pisen tus pies, ya te lo he dado, como prometí a Moisés. Nadie podrá resistirte mientras vivas. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te abandonaré, no te dejaré solo. Aquí es donde la magnitud se vuelve abrumadora. Dios no estaba llamando a Josué para ser administrador de un campamento. Lo estaba enviando a derribar murallas, conquistar tierras, enfrentar ejércitos de gigantes y dirigir una campaña militar celestial sin precedentes. Y lo más asombroso, Josué no tenía ninguna experiencia como general. Aún así, Dios le habla como si la victoria ya estuviera escrita. Cada lugar que pises ya te pertenece. Romanos 4:17 nos revela por qué. Él da vida a lo que está muerto y llama las cosas que aún no existen como si ya fueran reales. Segundo impacto revelado. Dios no le entrega a Josué una estrategia detallada. Le entrega algo infinitamente más poderoso, su presencia. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esa era la única clave que realmente importaba. Éxodo 33:14 nos revela una promesa celestial con peso eterno. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero no fue solo una promesa reconfortante, fue el traspaso de una autoridad sagrada, la continuidad de un pacto vivo. Lo que Dios había comenzado con Moisés, ahora se disponía a culminarlo a través de Josué. Sin embargo, lo que tenía delante no era sencillo. Jericó no estaba deshabitada. Canaán
no tenía intención de rendirse. Se trataba de un territorio lleno de fortalezas imponentes, gigantes como los descendientes de Anak, y reinos enteros preparados para entrar en guerra. Y Josué no era un guerrero de renombre, no era estratega ni militar, era un asistente, un siervo leal que había custodiado en silencio la tienda del encuentro. Zacarías 4:6 deja una clave espiritual irrefutable: no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Y en Josué 1:9, Dios le habla con autoridad paternal: ¿acaso no te he ordenado que seas fuerte y valiente? No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y aquí es donde muchos de nosotros tambaleamos. Oímos el llamado, sentimos la urgencia, pero la tarea nos abruma. Nos vemos incapaces, inexpertos, poco preparados. Pero escucha bien, Dios nunca pidió a Josué que estuviera listo, solo le pidió que creyera que él caminaría delante. Primera Tesalonicenses 5:24 nos afirma esta verdad con firmeza: fiel es el que los llama, y él mismo lo cumplirá. Cuando un líder cae, el propósito no se apaga. Cuando tu maestro parte, la misión no se detiene. De hecho, tu paso de obediencia podría ser la continuación directa de una promesa sembrada por otro. La historia de Josué grita esta verdad: Dios te conducirá hacia lo imposible, no para aplastarte, sino para revelarse a través de ti. Efesios 3:20 lo declara con asombro: aquel que es poderoso para hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos, según su poder que actúa en nosotros. Y sí, la resistencia parecía inevitable. Moisés no fue un líder común, fue la voz de Dios frente al pueblo, el que enfrentó a Faraón, el que se interpuso más de una vez entre Israel y la ira divina. Ahora ese hombre ya no estaba, y su lugar lo ocupaba Josué, el eterno asistente, nunca el protagonista, nunca el primero, hasta ahora. Y es aquí donde ocurre uno de los giros más inesperados de toda la historia de Israel. Josué 1:16-18 nos deja sin palabras. Entonces el pueblo respondió a Josué: haremos todo lo que nos mandes e iremos a donde quiera que nos envíes. Así como obedecimos a Moisés, te obedeceremos a ti. Solo pedimos que el Señor tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Y cualquiera que se rebele contra tus órdenes o no escuche tus palabras, será apartado. Tú solo esfuérzate y sé valiente. Asombroso, aquel siervo oculto, aquel número 2 por tanto tiempo, ahora era el comandante legítimo, respaldado por el cielo y reconocido por la multitud. El legado de Moisés no murió con él, fue encendido en Josué y encendió una nueva era. Tercer impacto destapado. Los israelitas no se limitaron a designar a Josué como su guía. Demandaron fidelidad plena entre todos, dejando claro que la desobediencia solo podía terminar con la pena máxima. Este no era un discurso ritual vacío. Aquella generación había visto a sus antecesores perecer en el desierto por rebelarse contra Dios. Conocían bien el precio de la insubordinación y el peso de la tardanza. Habían contemplado cómo la tierra se tragaba a Coré y habían derramado lágrimas al ver a sus propios padres sucumbir por murmurar y sucumbir al miedo. Así, la nueva estirpe surge con un propósito renovado: cero titubeos, cero revueltas, cero extravíos. Números 32.11-13 nos deja sin margen de error. Por cuanto no me siguieron con plenitud, ninguno de los hombres mayores de 20 años que salieron de Egipto pudo contemplar la tierra. Y el Señor encendió su ira contra Israel, obligándolos a vagar por el desierto durante 40 años. Josué no necesitó implorar respaldo, no cautivó al pueblo con halagos ni discursos floridos. Su fuerza radicaba en un anhelo compartido: atravesar al fin las puertas de la tierra prometida sin repetir errores del pasado. Hebreos 3:19 sentencia: y vemos que por incredulidad no pudieron entrar.
Y Hebreos 13:17 advierte: obedezcan a sus pastores y sométanse a su autoridad, pues velan por sus almas como quienes rendirán cuentas. Hágalo con gozo y no con quejas, porque eso no les beneficia. El reino de Dios no opera bajo votos populares, sino bajo un gobierno divino. Cuando Él alza a un líder, espera que su pueblo lo respete, no porque el elegido sea infalible, sino porque cumple un propósito que nace del orden celestial. Existe una gran distancia entre la obediencia ciega y la unidad conforme a la Biblia. No se adoraba a Josué como ídolo, se sintonizaba con el plan de Dios. Pero antes de seguir, comparte este video con alguien especial. Nuestra misión más alta es esparcir la palabra. ¿Sabías que muchos carecen de conocimiento por falta de contenidos adecuados? Mándalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. No te arrepentirás. Y si te apasionan estos videos, deja en comentarios: quiero más. Así sabré que te encanta y traeré contenido nuevo garantizado. Ahora viene el verdadero reto. ¿Estamos dispuestos a inclinarnos ante una autoridad piadosa, aun cuando nos incomode? ¿Seremos capaces de permanecer unidos bajo un liderazgo no por su fama, sino porque la obediencia impulsa el avance? 1 Corintios 1:10 nos implora: por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, os ruego que habléis todos de la misma manera, sin divisiones, perfectamente, unidos en un mismo sentir y un mismo pensar. Aquella travesía por el desierto ya les había enseñado el alto precio de la rebeldía. Hoy estaban dispuestos a seguir las órdenes, incluso al borde del sacrificio, decididos a no desaprovechar de nuevo la oportunidad de la tierra prometida. ¿Recuerdas el pasaje del Mar Rojo? El instante épico en que Moisés alzó su bastón y Dios desgajó las aguas como una inmensa cortina. Muros acuáticos a los costados y suelo firme bajo los pies temblorosos que avanzaban. Pues atención, Moisés pudo haber partido, pero Dios reservó una secuela todavía más sorprendente. Josué 3:15-17 relata: cuando los portadores del arca alcanzaron el Jordán y los pies de los sacerdotes que lo llevaban tocaron la orilla, que suele desbordarse en época de cosecha, las aguas que bajaban se acumularon arroyo arriba, y tras detenerse, todo Israel cruzó en seco. Revelación número 4. El Jordán se dividió de nuevo, tierra firme otra vez. Una nación entera atravesó el cauce, tal como en el Mar Rojo. Esto no era mera simbología ni metáfora, fue un prodigio sobrenatural, diseñado no para el asombro pasajero, sino para cimentar la certeza. Josué 4:14 declara: aquel día el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel, y sintieron temor reverente, como lo habían hecho con Moisés todos los días de su vida. Con ese acto divino, Dios declaró sin palabras: este es mi elegido, síganlo. La generación anterior había presenciado un mar abrirse al este. Esta, por su parte, contemplaba ahora un río partirse al oeste, al umbral de su herencia prometida. Pero este milagro no solo hablaba de cruce, hablaba de legitimidad. Josué carecía de linaje especial. No fue testigo de la zarza ardiente, ni de las plagas, ni del trueno en el Sinaí. Aún así, en un abrir y cerrar de ojos, Dios le otorgó una autoridad que ningún consejo humano habría podido conferir. Marcos 16:20 nos recuerda: ellos, saliendo, predicaron por todos lados, y el Señor confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban. Fíjate en esto. Dios no separó las aguas antes de que movieran un pie, esperó a que los sacerdotes se adentraran. Josué 3:13 advierte: cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor toquen las aguas del Jordán, se dividirán. Esa es la prueba definitiva: obediencia antes de ver la evidencia, fe aún sin milagro. Hebreos 11:6 lo resume: sin fe es imposible agradar a Dios. El río no se abrió para simples espectadores, sino para creyentes que se atrevieron a entrar con la presencia divina sobre sus hombros.
Dios no confiere autoridad a sus líderes por intrigas políticas, títulos ostentosos o popularidad. Los confirma con un poder manifiesto, con señales contundentes que demuestran que su mano descansa sobre ellos. Y muy a menudo espera tu primer paso antes de actuar. 2 Corintios 10, 18 sentencia: no es digno de aprobación quien se ensalza a sí mismo, sino aquel a quien Dios exalta. Aquel mismo Dios que partió mares para Moisés, ahora desgajaba ríos para Josué. El mensaje era inequívoco: la presencia de Dios no caduca con un profeta. Su poder sigue fluyendo por medio de quienes se atreven a obedecerle. El Jordán se dividió, el pueblo cruzó, hileras de piedras de memorial se alzaron en la orilla. Podría parecer que lo difícil ya pasó, pero en realidad acaba de comenzar un nuevo capítulo que redefine toda la misión. No se trataba de un plan militar, ni de un consejo estratégico. Era un cara a cara con el reino invisible. Aquí viene la quinta revelación impactante. Dios envía a un comandante celestial, no para alinearse con ningún bando humano, sino para asumir el mando absoluto. Josué 5, 13, 15 describe la escena. Acercándose Josué a Jericó, alzó la vista y vio a un hombre con la espada desenvainada al frente. Josué se acercó y preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros adversarios? Él respondió: no pertenezco a ningún bando humano, vengo como príncipe del ejército del Señor. Entonces Josué, postrado rostro en tierra, lo adoró. Quinto shock revelado. El Todopoderoso no envía simples ángeles mensajeros, sino a su propio jefe de fuerzas. Josué creía ser el comandante supremo, pero ante esta presencia se reconoce soldado. No hablaba con un mortal ni con un mensajero ordinario. Se encontraba frente al príncipe de los ejércitos celestiales, una figura tan majestuosa que los estudiosos sugieren podría ser la preencarnación de Cristo mismo. Éxodo 15:3 proclama: el Señor es un guerrero, ese es su nombre. Y Efesios 6:12 nos alerta: nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernantes de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La conquista de Jericó no era solo derribar murallas, estaba en juego la sincronía con la estrategia del cielo. Dios lo dejó cristalino: esta contienda no es tuya, es suya. Permite que esto cale hondo. Antes de que los israelitas tocaran los cuernos o blandieran sus espadas, Dios les recordó que su guerra era espiritual. Segunda Crónicas 20:15 declara: no teman ni se desalienten ante esta multitud. La batalla no es de ustedes, sino de Dios. ¿Qué nos revela esto? Que la auténtica victoria espiritual no germina del poder humano, sino de la rendición absoluta. Josué 5:15 añade: y el príncipe del ejército del Señor dijo a Josué: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo. Aquí yace la verdad oculta. Antes de que los muros de Jericó cedieran, algo debía derrumbarse primero: el orgullo de Josué, sus certezas y su ilusión de control. Aquí se revela la quinta sacudida celestial. Dios envía a un comandante del cielo para tomar el mando, no para elegir bandos humanos. Josué 5:13-15 lo describe así: acercándose Josué a Jericó, alzó la mirada y distinguió a un varón con la espada desenvainada. Entonces Josué se aproximó y preguntó: ¿eres de nuestro bando o de nuestros adversarios? Él replicó: no pertenezco a ningún lado terrenal. He venido como príncipe del ejército del Señor. Inmediatamente Josué se postró rostro en tierra y lo adoró. Con este sexto impacto, Dios no envía un simple ángel mensajero, sino al propio general de sus huestes. Josué pensaba que él comandaba la batalla, pero descubre que ni siquiera ocupa el rango más alto. No hablaba con un hombre común, ni con un ángel de oficina. Frente a él estaba el jefe de los ejércitos divinos, una presencia tan imponente que muchos creen que es una manifestación anticipada de Cristo.
Éxodo 15:3 proclama: el Señor es guerrero, ese es su nombre. Y Efesios 6:12 nos advierte: nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra potestades y principados, contra los poderes de este mundo tenebroso y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La campaña de Jericó no versaba solo sobre muros y ejército. Se trataba de alinearse con la táctica del cielo. Dios lo deja claro: esta batalla no es tuya, es suya. Medita en esto. Antes de que los israelitas empuñaran una sola espada o hicieran resonar sus cuernos, Dios les recordó que su verdadero desafío era espiritual. 2 Crónicas 20:15 anima: no teman ni desmayen ante esa multitud. La guerra no es de ustedes, sino de Dios. La gran lección aquí es que la victoria espiritual no brota de planes humanos, sino de la rendición al mando divino. Josué 5:15 subraya ese momento de entrega. El príncipe del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué obedeció. Ahí yace la verdad profunda. Antes de que los muros de Jericó se vinieran abajo, algo mucho más crucial debía caer: el orgullo de Josué, sus certezas y su ilusión de control. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Hebreos 11:1 nos dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que cuando algo que solías recibir de parte de Dios desaparece, no es porque Él te ha abandonado, sino porque te está promoviendo? Cuando el maná, ese alimento milagroso que caía cada día, dejó de aparecer, el pueblo se asustó. ¿Y cómo no hacerlo? Era lo único que conocían. Pero tal vez justo en ese instante Dios estaba diciéndoles algo mucho más profundo. Es tiempo de avanzar, es hora de sembrar, de madurar, de aprender a producir. Sigo siendo tu proveedor, pero ahora en una dimensión diferente. Filipenses 4:19 lo confirma con firmeza: mi Dios proveerá todo lo que necesiten conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que, atención, que ya no veas el maná no significa que Dios se haya ido. Él sigue ahí. Acababan de cruzar el río Jordán. Finalmente estaban en territorio enemigo. Frente a ellos se alzaban los gigantescos muros de Jericó. Lo tenían todo. El momento era perfecto. La moral estaba por los cielos. El pueblo unido y la promesa divina los respaldaba. Desde una óptica militar, era el instante ideal para atacar con fuerza, aprovechar el impulso y tomar por sorpresa a sus adversarios. Pero entonces sucedió lo impensable. Dios dio una orden que desafió toda lógica. Una instrucción que parecía un error estratégico garrafal. Una decisión que dejaría sin palabras incluso al más audaz general. Josué 5:2-3 lo describe así: en aquel tiempo el Señor dijo a Josué: fabrícate cuchillos de piedra y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel por segunda vez. Y Josué lo hizo y circuncidó a los hijos de Israel. Sí, lo entendiste bien. Dios debilitó intencionalmente a todo el ejército masculino justo antes de una batalla decisiva. La circuncisión los dejaría inmovilizados por varios días. Sin capacidad de lucha, sin opción de defenderse. No había plan B, no había refuerzos, no existía una muralla que los protegiera, y aún así obedecieron. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía? ¿Por qué arriesgar tanto después de un avance tan importante? Porque esta guerra no era solo territorial, era espiritual. Era un acto de fidelidad al pacto. Josué 5:4-7 nos revela que todos los hombres nacidos durante los 40 años de travesía en el desierto jamás habían sido circuncidados. Habían vivido fuera del sello visible del pacto que Dios hizo con Abraham. Antes de reclamar la tierra prometida, tenían que marcar su identidad. Antes de conquistar, debían consagrarse. Antes de la victoria, debía haber alianza con el cielo.
Era la forma de Dios de dejar claro: no vencerás por tu fuerza, no triunfarás por tu habilidad, ganarás porque me perteneces. Zacarías 4:6 lo reafirma con poder: no por la fuerza ni por la violencia, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Y el Salmo 27 remata con esta declaración poderosa: algunos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor, nuestro Dios. Muchas veces anhelamos la victoria, pero sin pasar por el bisturí. Queremos el avance, sin atravesar el altar. Sin embargo, hay momentos en que Dios no te impulsa hacia adelante hasta que antes te pide algo más profundo: rendición, un acto sagrado de entrega y purificación. Él podría exigirte que sueltes tu fuerza, que abandones tu calendario y que dejes de lado tu estrategia, no para frustrarte, sino para recordarte una verdad eterna. Esta batalla no es tuya, es mía. Josué 5:9 lo deja claro. Y el Señor le dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes la vergüenza de Egipto. Lo que ocurrió ese día no fue un simple acto físico. Fue una cirugía espiritual, un corte definitivo con el pasado, una limpieza interior que abría el camino hacia un nuevo destino. Porque antes de darte poder para vencer lo que está delante de ti, Dios suele empezar por sanar lo que está dentro de ti. No se trata solo del enemigo externo, se trata de tu preparación interna. Moisés ya no estaba, pero Dios sí. El desierto había llegado a su fin, pero la otra orilla del Jordán marcaba el inicio de una nueva historia. Y justo en esa franja sagrada, entre lo que termina y lo que empieza, se revela un principio transformador. Las promesas de Dios no mueren con los profetas, se reactivan con la obediencia, se encienden con el valor, se concretan por la fe. Deuteronomio 34:10 nos recuerda: nunca más surgió un profeta como Moisés en todo Israel. Sí, Moisés fue irrepetible, pero su partida no frenó el cielo. De hecho, desencadenó una expansión aún mayor del plan divino. Imagínalo, la figura de Moisés desapareciendo lentamente con la luz del amanecer. Josué dando un paso al frente, ahora al mando, el arca del pacto brillando con majestad, el pueblo atravesando el Jordán, avanzando hacia la tierra prometida, y a lo lejos, los muros de Jericó esperando su destino. Cada uno de los 7 momentos asombrosos que hemos explorado hasta aquí no fueron solo hechos históricos, son señales, son ecos vivos que te hablan hoy. Dios ya ha preparado a quien sigue. El liderazgo no queda al azar. Josué no fue una elección improvisada, fue entrenado, moldeado, llamado. Dios no pone su plan en pausa. Aunque el mundo se detenga o el dolor te pese, el cielo jamás se frena. Dios exalta a quienes caminan en obediencia. Josué no era el más fuerte, pero sí el más leal. Y Dios siempre honra al que le obedece. Dios guía con autoridad sobrenatural. Desde abrir ríos hasta hacer callar al miedo, sus milagros respaldan a los que Él envía. Y sobre todo, Dios pelea por su pueblo. El comandante celestial no pidió autorización. Simplemente asumió el mando, porque esa guerra ya le pertenecía a él. Romanos 8:31 lo proclama con poder: si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra? Esto que acabas de escuchar no es una simple narración del pasado, es un llamado para ti, aquí y ahora. ¿Estás atravesando una etapa de dolor, transición o incertidumbre? Entonces grábate esto: Dios no ha terminado contigo. De hecho, apenas está comenzando. Tal vez el Moisés de tu vida ya no esté, pero Josué está por levantarse. Y el propósito divino no depende de tus permisos. Él va a seguir adelante, contigo o sin ti. Si esta palabra iluminó tu corazón y te dio nuevas fuerzas, no te vayas sin dejar tu me gusta. Eso nos ayuda a seguir compartiendo más enseñanzas profundas y fieles a las Escrituras. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal para seguir explorando juntos el poder de la palabra y su impacto eterno en la historia.
Dios está buscando hombres y mujeres que no solo quieran conquistar tierras, sino que estén dispuestos a ser transformados por dentro antes de levantar la espada. Porque la verdadera conquista comienza en el corazón. Antes de derribar murallas externas, Dios quiere derribar fortalezas internas. El orgullo, la impaciencia, el miedo, la duda, todo eso tiene que caer primero. Y es ahí donde muchos retroceden. Quieren ver las murallas de Jericó derrumbarse, pero no están dispuestos a pasar por Gilgal, el lugar del corte, el lugar del trato personal con Dios. Pero te aseguro algo, los que pasan por Gilgal, los que se rinden en lo secreto, son los que vencen en público, porque no hay victoria visible sin obediencia invisible. Josué no se hizo líder en el momento en que Moisés murió. Él fue forjado en lo oculto, a la sombra de su mentor, escuchando, aprendiendo, sirviendo, obedeciendo. Fue su fidelidad silenciosa lo que lo posicionó para su llamado visible. Así también es contigo. Lo que haces cuando nadie te ve es lo que determina cómo Dios te usará cuando todos te miren. Y tal vez ahora mismo estás en una temporada donde todo parece detenerse, donde perdiste a tu Moisés, donde cruzaste al otro lado, pero no sabes cómo avanzar. Escucha esto, tu Jordán no es tu final, es tu puerta, y tu Jericó no es una amenaza, es una oportunidad para ver el poder de Dios en acción como nunca antes. No subestimes tu momento de transición. No minimices ese silencio de Dios que parece eterno. A veces el cielo se queda callado, no porque te haya abandonado, sino porque está preparando algo que te marcará para siempre. Y cuando llegue el momento, lo sabrás, porque las promesas no fallan, y el Dios que te llamó no te trajo hasta aquí para dejarte a mitad del camino. Así que levanta tu mirada. Este no es el fin de tu historia. Es el inicio de la parte más gloriosa. Dios no ha terminado contigo. Él está contigo en cada paso, en cada proceso, en cada espera. La victoria no es solo un destino, es el resultado de tu consagración. Camina con fe, pelea con esperanza y nunca olvides, si Dios está contigo, nada ni nadie podrá detener lo que viene. ¿Alguna vez te has despertado a las 3 de la madrugada con esa sensación abrumadora de vacío existencial? Esa pregunta que atraviesa tu alma como una flecha. ¿Realmente importa que yo exista? Imagínate por un momento, estás parado en la orilla del océano, viendo las olas infinitas, sintiendo lo pequeño que eres comparado con la inmensidad del universo. Y de repente, esa voz interior susurra: ¿cuál es mi lugar en todo esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hay algún propósito real para mi vida? Esta no es solo una crisis existencial moderna, es la pregunta más antigua de la humanidad. La misma pregunta que se hicieron los filósofos griegos, los pensadores del Renacimiento, y que millones de personas se hacen cada día en este momento exacto. Pero aquí está la diferencia. Hoy no vamos a quedarnos con teorías abstractas o filosofías vacías. Hoy vamos a descubrir la respuesta que ha transformado billones de vidas a lo largo de la historia. La respuesta que no solo satisface tu mente, sino que revoluciona completamente tu corazón. ¿Estás preparado para descubrir que tu existencia no es casualidad, que cada respiración, cada latido de tu corazón, cada decisión que tomas tiene un significado cósmico más profundo de lo que jamás imaginaste? Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo información, es transformación. No es solo conocimiento, es revolución personal. En los próximos minutos vamos a desentrañar el misterio más profundo del universo. ¿Por qué Dios te creó? ¿Cuál es tu propósito divino? ¿Y cómo puedes vivir la vida extraordinaria para la cual fuiste diseñado? Prepárate, porque tu vida nunca volverá a ser la misma. Vamos a comenzar nuestro viaje en el momento más extraordinario de la historia. El momento de la creación. Pero antes de continuar, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Has notado alguna vez la precisión matemática del universo?
El hecho de que la Tierra esté exactamente a la distancia correcta del Sol para sustentar la vida, que los océanos tengan la salinidad exacta, que la atmósfera tenga la composición química perfecta, los científicos llaman a esto el principio antrópico. Las probabilidades de que todas estas condiciones se alineen por casualidad son tan infinitesimalmente pequeñas que son prácticamente imposibles. ¿Qué nos dice esto? Que desde el primer momento había un plan. Cuando el Todopoderoso habló y los cielos y la tierra cobraron vida, no fue un experimento cósmico, no fue una explosión aleatoria que resultó en orden por accidente. Fue el despliegue cuidadoso y deliberado de un diseño maestro. Imagínate a un arquitecto que diseña una catedral. Cada columna, cada arco, cada vidriera tiene un propósito específico. No hay elementos accidentales. Todo trabaja en armonía para crear algo sublime. Así es nuestro universo. Cada galaxia, cada estrella, cada planeta, cada átomo fue colocado con precisión divina. Pero de toda esta creación magnífica, había algo que el Creador estaba reservando para el gran finale. En el sexto día, cuando todo estaba perfectamente preparado, cuando el escenario estaba listo, Dios hizo algo completamente diferente. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. No habló otra criatura a la existencia como había hecho con los animales y las plantas. En cambio, se involucró personalmente. Tomó polvo de la tierra con sus propias manos y formó algo completamente único. No solo otra criatura, no solo otro habitante del planeta, sino alguien que pudiera reflejar su propia esencia divina. Génesis 1:27 captura este momento monumental. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta declaración? De todas las criaturas en todo el universo conocido, solo los seres humanos recibieron este honor supremo, ser creados a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que no eres solo otro mamífero evolucionado. No eres solo una combinación fortuita de átomos. No eres solo el resultado de procesos biológicos aleatorios. Eres una obra maestra divina. Eres la corona de la creación, eres el reflejo terrestre de la gloria celestial, y esto cambia absolutamente todo sobre cómo debes verte a ti mismo y cómo debes vivir tu vida. Ahora, profundicemos en lo que realmente significa ser creado a imagen de Dios. Porque esta no es solo una frase bonita en un libro antiguo, es la clave para entender tu verdadera identidad y tu propósito supremo. Primero, aclaremos algo importante. No estamos hablando de una semejanza física. Dios es espíritu y su imagen en nosotros es espiritual, mental, emocional y moral. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Piensa en esto. Tienes la capacidad de razonar de manera compleja.
Puedes resolver problemas abstractos, imaginar futuros que no existen, crear arte que expresa emociones profundas. Los animales más inteligentes pueden aprender trucos, pero ¿has visto alguna vez a un chimpancé escribir poesía? ¿Has visto a un delfín componer una sinfonía? ¿Has visto a un águila contemplar el significado de la vida? Solo tú, como ser humano, puedes hacer estas cosas. Tienes la capacidad de amar de manera sacrificial. No solo el amor instintivo de supervivencia, sino el amor que elige el bienestar del otro por encima del propio. El amor que perdona cuando ha sido herido. El amor que sirve sin esperar nada a cambio. Tienes la capacidad de elegir moralmente. En cada decisión que enfrentas, puedes elegir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Esta capacidad de discernimiento moral es exclusivamente humana, pero hay algo aún más extraordinario. Tienes la capacidad de conectarte con lo trascendente. Puedes adorar, puedes orar, puedes experimentar lo sagrado. ¿Has notado que los seres humanos, sin importar su cultura o ubicación geográfica, siempre han buscado lo divino? Desde las civilizaciones más antiguas hasta las sociedades más modernas, la humanidad ha construido templos, ha orado, ha buscado significado más allá de lo material. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para la conexión con nuestro Creador. Esta búsqueda universal de lo sagrado no es una debilidad psicológica o una muleta emocional. Es evidencia de que fuimos creados para la relación con Dios. Considera también tu capacidad de autoconciencia. Puedes reflexionar sobre tus propios pensamientos. Puedes evaluar tu propio comportamiento. Puedes imaginar cómo otros te perciben. Puedes cuestionar tu propia existencia. Esta metacognición, la capacidad de pensar sobre el pensamiento, es lo que te permite crecimiento personal, cambio de carácter y desarrollo espiritual. Ahora, observa cómo la humanidad ha transformado el mundo. Hemos creado arte que mueve el alma. Las pinturas de Miguel Ángel, la música de Bach, la literatura de Shakespeare. Hemos construido maravillas arquitectónicas que desafían la gravedad. Hemos desarrollado tecnologías que nos permiten comunicarnos instantáneamente con personas al otro lado del planeta. Hemos explorado las profundidades del océano y las vastitudes del espacio. Hemos curado enfermedades que una vez fueron fatales. Hemos desarrollado sistemas de justicia, organizaciones benéficas, movimientos de derechos humanos. ¿De dónde viene toda esta creatividad, esta compasión, esta búsqueda de justicia y belleza? Viene de la imagen de Dios en nosotros. Cada vez que creas algo hermoso, reflejas al Creador. Cada vez que actúas con justicia, reflejas al juez perfecto. Cada vez que amas sacrificialmente, reflejas al Dios de amor. Pero aquí está la parte que puede cambiar tu vida para siempre. Esta imagen divina no es algo que algunos privilegiados poseen y otros no. Cada ser humano, sin excepción, lleva esta imagen. No importa tu raza, tu género, tu estatus socioeconómico, tu educación, tu pasado o tus errores. La imagen de Dios en ti es inalienable, es tu dignidad fundamental, es tu valor intrínseco. Esto significa que cada persona que encuentras hoy lleva la imagen del Altísimo. El cajero en el supermercado, el conductor del autobús, tu jefe, tu vecino e incluso esa persona que te irritó esta mañana, todos ellos son portadores de la imagen divina. ¿Cómo cambiaría esto tu forma de tratar a otros si realmente lo creyeras? Desde el primer aliento de Adán en el jardín del Edén, quedó claro que Dios no quería súbditos que lo temieran desde la distancia. No quería robots programados para obedecerlo sin opción. Quería algo mucho más hermoso y significativo. Quería una relación auténtica. Imagínate la escena, el creador del universo, aquel que habló galaxias a la existencia, caminando en la frescura del jardín, buscando la compañía de su creación humana. ¿Dónde estás?, preguntó Dios cuando Adán se escondió después de pecar.
No porque no supiera dónde estaba Adán, Dios es omnisciente, sino porque quería restaurar la comunicación, renovar la conexión que se había roto. Esta búsqueda divina de relación nos revela algo profundo sobre nuestro propósito. Fuimos creados para la intimidad con Dios. Pero hay algo fascinante aquí. Dios, siendo perfectamente completo en sí mismo, no necesitaba nuestra compañía. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya existía en perfecta comunión eterna. Entonces, ¿por qué crearnos? Por amor puro, por el deseo de compartir su amor, su gozo, su gloria con seres que pudieran apreciarlo y corresponderlo libremente. Piensa en una pareja que decide tener hijos. No tienen hijos porque les falte algo. Los tienen porque el amor genuino busca expandirse, compartirse, crear nuevas relaciones de amor. Así fue con Dios y la humanidad. Fuimos creados como objetos de su amor y como sujetos capaces de amarlo de vuelta. Pero aquí está la clave. Este amor tenía que ser libre para ser genuino. Dios podría haber creado seres que lo amaran automáticamente, sin opción de hacer otra cosa. Pero ese no sería amor real, sería programación. El amor verdadero requiere la libertad de elegir. Requiere la posibilidad de decir no para que el sí tenga significado. Por eso Dios creó a los humanos con libre albedrío, porque quería que nuestro amor fuera auténtico, no forzado. Esta libertad era un regalo increíble, pero también venía con riesgos tremendos. Y como veremos más adelante, esos riesgos se materializaron cuando la humanidad eligió alejarse de Dios. Pero incluso sabiendo que correríamos el riesgo de alejarnos, Dios decidió que valía la pena, porque la posibilidad de una relación de amor genuina valía el riesgo del rechazo. Esta es la naturaleza del amor divino. Está dispuesto a ser vulnerable por el bien de la relación. Y cuando entendemos esto, comenzamos a comprender la profundidad de nuestro propósito. No fuimos creados simplemente para existir. Fuimos creados para amar y ser amados por el mismo Dios del universo. Cada vez que experimentas el anhelo de conexión profunda, cada vez que buscas significado más allá de lo material, cada vez que sientes que debe haber algo más en la vida, estás experimentando el eco de este diseño original. Fuiste diseñado para la comunión con Dios. Y hasta que encuentres esa conexión, siempre sentirás que algo falta, sin importar cuánto éxito, dinero o reconocimiento tengas. Como dijo San Agustín, nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ahora llegamos a uno de los momentos más trágicos y transformadores de toda la historia humana. Un momento que cambió el curso de todo, la caída de la humanidad. Imagínate la perfección del jardín del Edén. No había muerte, no había dolor, no había conflicto, no había separación. Adán y Eva vivían en perfecta armonía con Dios, entre ellos y con toda la creación. Tenían acceso directo al Creador, podían conversar con Él cara a cara. No había barreras, no había culpa, no había vergüenza. Era la realización completa del propósito divino para la humanidad. Pero entonces ocurrió lo impensable. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. A pesar de tener todo lo que podrían necesitar o desear, a pesar de vivir en el paraíso literal, a pesar de tener una relación perfecta con Dios, Adán y Eva eligieron desobedecer. No fue solo romper una regla arbitraria. El árbol del conocimiento del bien y del mal representaba algo mucho más profundo, la confianza. Dios había dicho, confía en mí, yo sé lo que es mejor para ti. Hay un límite que no debes cruzar.
no porque quiera controlarte, sino porque quiero protegerte. Pero la serpiente susurró una mentira seductora. Realmente dijo Dios, seguramente no morirán. Dios sabe que cuando coman de este fruto serán como Él, conociendo el bien y el mal. Y en ese momento crucial, la humanidad eligió dudar de la bondad de Dios. Eligieron creer que Dios les estaba ocultando algo bueno. Eligieron pensar que sabían mejor que su Creador. Eligieron la autonomía sobre la dependencia. Y con esa elección, todo cambió. El pecado no fue solo una mancha en el expediente de Adán y Eva. Fue como un virus que infectó toda la naturaleza humana. La imagen de Dios en nosotros se distorsionó. La comunicación directa con Dios se cortó. La armonía perfecta del mundo se fragmentó. Por primera vez en la historia, la humanidad experimentó culpa, la conciencia de haber hecho algo malo, vergüenza, la sensación de que algo estaba fundamentalmente mal con ellos, miedo, terror de enfrentar las consecuencias de sus acciones, separación, la ruptura de la relación perfecta con Dios, y estas no fueron solo consecuencias temporales, fueron heridas que se transmitieron a toda la descendencia humana. Cada uno de nosotros nace con esta naturaleza caída, con esta tendencia hacia el egoísmo, hacia la rebeldía, hacia la autonomía de Dios. Pero aquí está lo que me fascina de esta historia. Incluso en el momento de mayor traición y desobediencia, Dios no respondió con abandono, no respondió con ira destructiva, no borró a la humanidad y empezó de nuevo. En cambio, Dios hizo algo que revela la profundidad de su amor. Inmediatamente comenzó a trabajar en un plan de rescate. En Génesis 3:15, en medio de pronunciar las consecuencias del pecado, Dios hace la primera promesa mesiánica de la historia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta era la primera pista de que vendría alguien que revertiría la maldición, que aplastaría el poder del mal, que restauraría lo que se había perdido. El plan de redención no fue un plan B, fue algo que Dios había considerado desde antes de la fundación del mundo. Esto nos muestra que incluso cuando fallamos completamente, incluso cuando elegimos alejarnos de Dios, su amor por nosotros no disminuye. Su compromiso con nuestro bienestar permanece inquebrantable. Y esto es crucial para entender nuestro propósito hoy. A pesar de la caída, a pesar del pecado, a pesar de nuestras fallas personales, el propósito original de Dios para nosotros no fue cancelado. Está esperando ser restaurado. Antes de continuar con la historia de redención, necesitamos entender algo fundamental sobre el diseño original de Dios para la humanidad. Fuimos creados para la relación, no solo para la existencia individual. No es bueno que el hombre esté solo, declaró Dios. Y estas palabras revelan algo profundo sobre la naturaleza humana y sobre la naturaleza del mismo Dios. Cuando Dios creó a Eva de la costilla de Adán, no estaba solucionando un problema de última hora. Estaba completando su diseño perfecto para la humanidad. La mujer no fue creada como una ocurrencia tardía o como una solución a la soledad de Adán. Fue creada como la culminación de la obra creativa de Dios. Observa las palabras de Adán cuando vio a Eva por primera vez. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. No era solo alivio por tener compañía, era reconocimiento de encontrar a su complemento perfecto, su igual, su compañera diseñada específicamente para él. Juntos, hombre y mujer reflejaban algo que ninguno podía reflejar por separado: la naturaleza comunitaria de Dios mismo. Dios existe en perfecta comunión como Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios, viviendo en perfecta unidad y amor. El matrimonio entre hombre y mujer fue diseñado para ser un reflejo terrenal de esta unidad divina. No es casualidad que Pablo en Efesios 5 compare el matrimonio con la relación entre Cristo
y la Iglesia. Esto eleva el matrimonio más allá de un simple contrato social o una conveniencia emocional. Es una institución sagrada, un reflejo de la naturaleza misma de Dios, una demostración viviente de cómo se ve el amor sacrificial en acción. Pero esto también nos enseña algo importante sobre todos nosotros, casados o solteros. Fuimos diseñados para la comunidad. No fuimos creados para ser islas. No fuimos diseñados para el aislamiento. Fuimos creados para vivir en relación con Dios, con otros, con la creación misma. Esta es la razón por la cual el aislamiento es tan dañino para el alma humana. Es la razón por la cual la soledad es una de las experiencias más dolorosas que podemos enfrentar. No es debilidad necesitar conexión, es diseño divino. Cuando Dios entregó a Adán y Eva el dominio sobre la tierra, no les estaba dando una licencia para la explotación, les estaba otorgando una mayordomía sagrada. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La palabra sojuzgar no implica dominación tiránica. En el contexto original significa cultivar, cuidar, administrar sabiamente. Imagínate a Dios como el propietario de una vasta propiedad y a la humanidad como los administradores de confianza. Un buen administrador no explota la propiedad para su beneficio personal. La cuida, la mejora, la protege y la hace más productiva para el beneficio del propietario. Esto significa que cada recurso natural, cada ecosistema, cada especie animal está bajo nuestro cuidado responsable. Cuando protegemos el medio ambiente, cuando desarrollamos tecnologías sostenibles, cuando cuidamos de los animales, estamos cumpliendo parte de nuestro propósito divino original. Pero la mayordomía va más allá del cuidado ambiental. Se extiende a todo lo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Nuestros talentos y habilidades. ¿Los estás usando para beneficiar a otros o solo para tu ganancia personal? Nuestros recursos financieros. ¿Cómo administras el dinero que Dios te ha confiado? ¿Vives con generosidad hacia los necesitados? Nuestro tiempo. ¿Usas tu tiempo de manera que honre a Dios y sirva a otros? Nuestras relaciones. ¿Cuidas y nutres las relaciones que Dios ha puesto en tu vida? Nuestras oportunidades. ¿Aprovechas las oportunidades que tienes para hacer el bien? La mayordomía también se extiende al cuidado de otros seres humanos, especialmente los más vulnerables. Cuando cuidamos de los huérfanos, cuando protegemos a los ancianos, cuando defendemos a los oprimidos, cuando servimos a los pobres, estamos viviendo el propósito de mayordomía para el cual fuimos creados. Jesús mismo resumió este principio cuando dijo: a quien mucho se le da, mucho se le demandará. Cada bendición, cada oportunidad, cada recurso que tienes no es solo para tu beneficio. Es una oportunidad para reflejar el carácter generoso y cuidadoso de Dios. Esta perspectiva transforma completamente cómo vemos nuestras posesiones, nuestras habilidades, incluso nuestras vidas mismas. No somos dueños, somos administradores. Y un día daremos cuenta de cómo administramos lo que se nos confió. ¿Cómo cambiaría tu vida si vivieras cada día con esta conciencia de mayordomía? ¿Cómo cambiarían tus decisiones financieras, tus decisiones de carrera, tus relaciones, tu tratamiento del medio ambiente? Esta no es solo responsabilidad, es privilegio. Es la oportunidad de participar en el cuidado continuo de la creación de Dios. A pesar de la caída, a pesar del pecado, a pesar de la separación que la humanidad eligió, hay una verdad que brilla a través de toda la historia humana. Dios nunca abandonó su plan original para nosotros. A través de los siglos vemos destellos de esperanza, personas que eligieron reflejar la imagen de Dios a pesar de vivir en un mundo caído.
Considera a Noé, quien en medio de una generación completamente corrupta eligió caminar con Dios y se convirtió en el instrumento de preservación de la humanidad. Piensa en Abraham, quien creyó las promesas de Dios incluso cuando parecían imposibles y se convirtió en el padre de la fe. Reflexiona sobre David, quien a pesar de sus fallas significativas fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque su vida mostró un genuino deseo de conexión con su Creador. Considera a Daniel, quien mantuvo su integridad y su fe incluso en una cultura hostil, demostrando que es posible vivir con propósito divino sin importar las circunstancias.